Los 10 animales más raros de Australia. En el vasto y diverso continente de Australia, la vida salvaje se presenta en formas inimaginables. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la rareza es la norma y la singularidad es la clave. En este recorrido, descubrirás criaturas únicas y sorprendentes que desafían las expectativas, desde extrañas especies marinas hasta curiosos habitantes terrestres. Número 10. Araña de seda dorada. La araña de seda dorada es un arácnido fascinante que se distingue por su aspecto imponente y su telaraña dorada, una maravilla natural que adorna los bosques y selvas de Australia. Esta especie es una de las arañas tejedoras más grandes del continente, con hembras que pueden alcanzar tamaños notables, llegando a superar los 10 centímetros de envergadura. Su nombre proviene de la seda dorada y resistente que emplea para tejer telarañas grandes y robustas, con un brillo dorado que deslumbra a quien tenga la fortuna de contemplarlas bajo la luz del sol. Estas telas no solo sirven como trampas para capturar presas, sino también como refugio para la araña y sus crías. La araña de seda dorada posee colores distintivos. El abdomen de las hembras suele exhibir tonos dorados y plateados, mientras que los machos son más pequeños y su apariencia tiende hacia tonos más oscuros. Su anatomía y su manera de tejer hacen de esta araña un espectáculo visual único en la naturaleza. Número 9. Equidna de hocico largo. El equidna de hocico largo es una criatura fascinante que habita en las densas selvas y bosques de Australia y Nueva Guinea. Con su aspecto peculiar, es uno de los mamíferos más singulares que existen. Este curioso animal se distingue por su hocico alargado y puntiagudo, que parece una combinación entre una trompa y un pico. Esta estructura única le permite hurgar en el suelo en busca de su alimento preferido, las larvas de insectos y gusanos. Su lengua larga y pegajosa, similar a la de un hormiguero, le facilita atrapar a sus presas con facilidad. Aunque su aspecto pueda sugerir lo contrario, el equidna de hocico largo es un animal solitario y bastante tímido. Prefiere pasar la mayor parte del tiempo excavando madrigueras en el suelo para descansar o protegerse del calor extremo o las inclemencias del tiempo. Número 8. Demonio de Tasmania. El demonio de Tasmania, una criatura única y emblemática de Australia, es un marsupial carnívoro que fascina por su peculiaridad. Conocido por su fuerza, ferocidad y grito gutural, este marsupial se destaca como un predador impresionante en su hábitat nativo, a pesar de su tamaño moderado. Con su distintivo pelaje negro, orejas puntiagudas y mandíbula poderosa, el demonio de Tasmania exhibe una presencia imponente. Aunque su apariencia pueda infundir respeto, su comportamiento social es igualmente interesante. A menudo, se reúnen en pequeños grupos sociales, aunque su naturaleza solitaria predomina en la caza y el forrajeo. Su dieta variada incluye carroña, insectos, aves, reptiles y mamíferos pequeños, lo que lo convierte en un importante eslabón en la cadena alimenticia de su ecosistema. Además, su mordida es una de las más poderosas en relación con su tamaño corporal, lo que lo convierte en un competidor formidable por la comida. Número 7. Kakapo. El kakapo, un ave nocturna y terrestre, se alza como una de las especies más singulares que habitan en las tierras de Australia. Con su aspecto peculiar y su naturaleza tranquila, este loro terrestre se distingue entre las aves por su rareza y encanto inusual. El kakapo se desplaza con una lentitud grácil por los suelos de los bosques nativos de Nueva Zelanda, atrae miradas con su plumaje esponjoso y tonos terrosos salpicados de verde. Su naturaleza tranquila y nocturna hace de él un habitante misterioso en los reinos boscosos, donde encuentra su hogar entre la vegetación densa. Lo más sorprendente de este ave es su tamaño. Es uno de los loros más grandes del mundo, con una envergadura que puede alcanzar hasta los 60 centímetros y un peso que puede rondar los 4 kilogramos.
Sus alas no son particularmente fuertes para el vuelo, por lo que el kakapo ha evolucionado para desarrollar habilidades terrestres, empleando sus patas robustas para desplazarse y sus alas para mantener el equilibrio. Número 6. Cocodrilo de agua salada. El cocodrilo de agua salada, conocido como el rey de los reptiles, y uno de los depredadores más temibles, domina los humedales y ríos del norte de Australia con su imponente presencia. Este coloso prehistórico, científicamente llamado Crocodylus porosus, es un verdadero testamento a la adaptación y la ferocidad. Conocido por su tamaño masivo, puede alcanzar longitudes de hasta 7 metros o más y pesar más de 1 tonelada. Su poderosa mandíbula repleta de dientes afilados como cuchillas es una herramienta letal que utiliza para cazar. La característica que lo hace aún más formidable es su vista, que se destaca como una de las más agudas entre los reptiles. Sus ojos, situados estratégicamente en la parte superior de su cabeza, son grandes y permiten una visión excepcionalmente aguda. Esta agudeza visual es crucial para acechar a sus presas en el agua turbia y detectar movimientos incluso en la oscuridad de la noche. Esta habilidad perceptiva es un componente esencial de su éxito como depredador supremo en su hábitat. Número 5. Lagarto de cuello con volantes. El lagarto de cuello con volantes es una asombrosa criatura que habita las vastas tierras australianas. Este singular reptil debe su nombre a la membrana de piel que se despliega alrededor de su cuello cuando se siente amenazado, formando una especie de collar que le confiere una apariencia única y fascinante. Este lagarto, también conocido como dragón de Frill, por su característica apariencia, es famoso por ser uno de los animales más inusuales y llamativos de Australia. Su cuerpo delgado y alargado, cubierto de escamas coloridas, le permite camuflarse eficientemente entre la vegetación australiana, pero es su comportamiento distintivo lo que lo convierte en una verdadera maravilla de la naturaleza. Una de las características más destacadas de este lagarto es su vista aguda. Sus ojos, grandes y redondos, están perfectamente adaptados para detectar movimientos incluso a largas distancias. Esta aguda visión le otorga una ventaja significativa a la hora de cazar insectos, pequeños vertebrados y otras presas que conforman su dieta. Además, su habilidad para percibir el entorno le ayuda a evitar depredadores y a responder rápidamente a cualquier amenaza potencial. Número 4. Delfín de agua dulce. El delfín de agua dulce es una criatura fascinante que se destaca entre los habitantes de las aguas australianas por su rareza y singularidad. Aunque su nombre sugiere su presencia en Australia, estos delfines se encuentran en diversos lugares de Asia y el norte de Australia, especialmente en ríos y áreas costeras de aguas poco profundas. Su apariencia es distinta a la de sus primos marinos. Tienen una cabeza redondeada y distintiva, con una frente abultada y un hocico suavemente curvado. Sus aletas también difieren, siendo más anchas y redondeadas en comparación con las aletas afiladas de los delfines oceánicos. Esta adaptación les permite maniobrar con agilidad en los ríos y estuarios. Lo más notable es su habilidad para adaptarse a aguas de menor salinidad, lo que les permite habitar en ríos de agua dulce, una rareza entre los delfines. Su comportamiento es curioso y amistoso. A menudo se les ve interactuando con barcos y pescadores locales, lo que ha llevado a una conexión especial entre estos delfines y las comunidades que comparten su hábitat. Número 3. Canguro arborícola. Los canguros arborícolas son criaturas verdaderamente únicas que habitan en los densos bosques del noreste de Australia. A diferencia de sus parientes terrestres, estos marsupiales poseen adaptaciones sorprendentes que los distinguen en el mundo animal. Su nombre ya sugiere su peculiaridad. Son canguros, pero en lugar de habitar en llanuras abiertas, se desenvuelven entre las ramas y hojas de los árboles. Con una contextura ágil y delgada,
Los canguros arborícolas pueden moverse con destreza entre las copas de los árboles gracias a sus extremidades largas y fuertes garras, adaptadas para el agarre y la escalada. Su pelaje denso y suave, de tonalidades que van desde el gris al rojo, les brinda camuflaje entre las hojas y la corteza. Lo más fascinante de estos animales es su habilidad para saltar de árbol en árbol, utilizando su cola prensil para mantener el equilibrio mientras se desplazan. Esta cola, similar a la de un mono, les otorga una destreza impresionante y les permite moverse con agilidad por las ramas, incluso dando saltos de hasta 9 metros de distancia entre árboles. Número 2. Equidna de hocico corto. El equidna de hocico corto, un residente singular de Australia, representa una maravilla evolutiva en el reino animal. Conocido por su aspecto extraño y su mezcla única de características, este mamífero monotrin despierta fascinación en quienes tienen el privilegio de conocerlo. Su apariencia es una amalgama de peculiaridades: un cuerpo cubierto de espinas, un hocico achatado y un pequeño tamaño que lo hace destacar entre las especies nativas de Australia. Estos espinosos mamíferos, junto con el ornitorrinco, son los únicos monotremas vivos, lo que significa que ponen huevos en lugar de dar a luz a crías vivas. Su principal seña distintiva, su hocico corto y curvo, está equipado con pequeñas aberturas nasales que le permiten olfatear el mundo que lo rodea en busca de alimento. Este extraordinario sentido del olfato es crucial para su supervivencia, ya que el equidna de hocico corto se nutre principalmente de hormigas y termitas, valiéndose de su lengua pegajosa para capturar a sus presas. Número 1. Ornitorrinco. El ornitorrinco, ese prodigio australiano, despierta la curiosidad de científicos y admiradores por igual. Esta criatura singular amalgama características que desafían las normas de la naturaleza. Con un aspecto que parece tomado de un relato fantástico, el ornitorrinco combina rasgos de mamíferos, aves y reptiles en una mezcla extraordinaria. Su cuerpo, cubierto por un pelaje suave y denso, guarda una particularidad inusual: posee un pico similar al de un pato. Este pico no es meramente ornamental, es una herramienta hábil que utiliza para buscar alimento en los lechos de ríos y arroyos. Dotado de una vista y oído agudos, junto con receptores eléctricos en su pico, el ornitorrinco rastrea presas, desde insectos hasta pequeños crustáceos, detectando las señales eléctricas que emiten. Pero su extrañeza no se detiene ahí. A pesar de ser un mamífero, la hembra del ornitorrinco pone huevos, rompiendo con la tradición de la mayoría de los mamíferos que dan a luz crías vivas. Estos huevos los incuba en madrigueras excavadas a la orilla de los ríos, protegiéndolos hasta que eclosionan.